En Europa, los europeos se hacen viejos y la migración llega del mundo musulmán, hindú y africano. Hay serios cuestionamientos sobre el futuro del viejo continente. En América Latina, a pesar de tener un bono demográfico por la cantidad de jóvenes, estamos atrapados en el populismo, el subdesarrollo político, la corrupción y el narcotráfico. Desde América Latina, quienes logran emigrar se van a Estados Unidos, a España y a algún otro país que tiene mejores condiciones. A pesar de las restricciones crecientes a la migración, a pesar de los niveles de conflictos en el mundo y de una economía global que se hizo insuficiente, el ser humano sigue luchando por sobrevivir y para salir adelante. Para conversar sobre el impacto de la demografía en el desarrollo de las naciones, tengo el gusto de presentarles a Enrique Couto Bueno, licenciado en Administración con máster en Finanzas, fundador de reconocidos medios en plataformas de redes sociales. Enrique, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo pueden los países de América Latina aprovechar sus proyecciones demográficas para potenciar el desarrollo sostenible? Mira, te voy a poner un ejemplo que es el caso de España, ¿no? España es uno de los países con un envejecimiento más acelerado de todo el mundo. Hay una previsión de tanto del Gobierno como del Banco de España que señala que para el año 2050, que parece que está muy lejos, pero en términos demográficos es pasado mañana, en España vamos a tener 19 millones de personas en edad de trabajar y 22 millones de personas jubiladas o menores de edad. Es decir, tenemos un problema serio de sostenibilidad porque evidentemente con muy poca gente trabajando es muy difícil pagar las pensiones, pagar los servicios públicos, etcétera, etcétera. Esto impone unos retos colosales, ¿no? En Europa se han intentado abordar de muchas formas posibles, pero ningún método hasta ahora ha funcionado. Sí. Entonces, la pregunta que me haces es muy buena, te la voy a contestar directamente, ¿no? ¿Cómo puede aprovechar América Latina? Entiendo que mediante dos vías. Una que es la sencilla, que es aprovechar los flujos migratorios que pueden llevar a muchísima gente joven a las economías más ricas para generar además lazos comerciales, económicos, lazos de ahorro, pero luego sobre todo tenéis una oportunidad increíble y es que las empresas, las industrias van a demandar instalarse en aquellos lugares donde va a haber sangre joven, ¿no? Es una ventaja competitiva enorme. Ya. ¿De qué manera crees que las diferencias demográficas en educación, salud, seguridad y oportunidades, que ya hablabas de ellas, entre los latinoamericanos, afectan los niveles de pobreza y las políticas sociales? Bueno, la experiencia internacional nos dice que es un tema relevante, ¿no? Las sociedades más jóvenes inicialmente pueden tener un cierto retraso en desarrollo económico, pero luego tienen una fuerza productiva muchísimo más grande. Al final estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de la capacidad para explotar el talento humano. Pero para eso hace falta una serie de condiciones. Es decir, es la materia prima está, América Latina la tiene, pero hace falta una serie de condiciones y las condiciones yo las situaría dos fundamentales. Una, educación, formación, sobre todo en la sociedad del siglo XXI, donde los trabajos cada vez exigen una mayor cualificación. Y dos, por encima de todo, seguridad jurídica. Claro. Para que las empresas crezcan, nazcan, se desarrollen, hace falta seguridad jurídica. Ya. Enrique, en el siglo XVIII éramos 800 millones de habitantes en el mundo y se predijo el colapso de la humanidad debido al desmedido crecimiento de la población y la escasez de recursos. Hoy somos más de 8.000 millones de humanos y a pesar de los problemas, esa predicción pierde validez y nos preocupa más la escasez de niños. ¿Cómo ves el mundo en 20 años? ¿Debemos ponernos a traer niños al mundo o debemos corregir algunas cosas antes? Bueno, ojalá pudiésemos incrementar las tasas de natalidad, pero lo cierto es que la experiencia empírica nos dice que es muy complicado. ¿Cómo veo el mundo? Siendo realistas, veo un mundo que va a estar mucho más africanizado de lo que está hoy. Y esto abre unas vertientes muy interesantes para analizar. En 2050, el 25% de la población mundial va a vivir en África. Y para finales de siglo, las Naciones Unidas estima que sea casi el 40% de la población mundial. Es decir, que ¿cómo veo el futuro? Pues el futuro lo veo de una forma en la que vamos a tener que adaptarnos mucho más a las nuevas realidades que se nos vienen. Ojalá pudiéramos tener muchos más niños porque tendríamos sociedades más jóvenes, con más vitalidad. Pero realmente, Dionisio, yo aquí soy un poco escéptico, lo siento, porque hasta ahora las políticas públicas no han funcionado, las políticas de incentivos, de estímulo a la natalidad no han funcionado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero, tratar de aprovechar los recursos que ya tenemos, generar riqueza suficiente para que las familias, si así lo quieren, puedan crecer, a lo mejor cambia esa inercia y sobre todo también prepararnos para el mundo que viene. Mira, ya lo decías, las actividades económicas de los países desarrollados se ven afectadas por el envejecimiento de la fuerza laboral.
¿Qué retos enfrentarán los sectores que tradicionalmente dependen de una población joven para trabajar? ¿Ves la migración desde países con menos oportunidades como una solución? El problema de la migración es una solución, pero el problema de la migración está siempre en la capacidad de adaptación, ¿no? En la capacidad de integrarse en un espacio social y económico y cultural muy distinto. Afortunadamente, los lazos que nos unen a América Latina y España, por ejemplo, esto es mucho más fácil, como también lo es entre América Latina y Estados Unidos. Pero en el resto del mundo es muy, muy complicado. De hecho, las experiencias nos dicen, por ejemplo, Dinamarca tiene algunos estudios al respecto, que nos dicen que realmente la población migrante que llega de países mucho más pobres no alcanza niveles de productividad o de que sean capaces de generar riqueza hasta mucho más tarde, ¿no? Es decir, que por sí mismo no es una solución. Ya. ¿Qué problemas puede enfrentar la falta de niños? Japón nos lo dice, es que las empresas van a tener muchísimos problemas para encontrar mano de obra y eso tiene un significado, automatización. Claro, y a eso iba, por eso son las políticas de migración o la llegada de los robots y la inteligencia artificial a los lugares de trabajo, formas de mitigar el desafío demográfico de los países desarrollados. Sin duda, absolutamente. La cuestión es que otra vez necesitamos impulsar el capital, impulsar la inversión y curiosamente los países con mayores problemas de envejecimiento demográfico no están en esa vía. Y no están en esa vía básicamente por un motivo, y es que los programas de bienestar social son terriblemente costosos. Entonces lo que hacen, curiosamente, es pegarse un tiro en el pie, que es subo los impuestos para pagar servicios sociales a las personas de más edad y eso ahuyenta la inversión. Es un tema interesante. Ya. El mundo desarrollado experimenta desde hace varios años una reducción en las tasas de natalidad, ya lo hablábamos. Al contrario de América Latina, el continente africano y el asiático están creciendo su población a un ritmo más acelerado. Tú eso lo tienes clarísimo. ¿Será al final y después de golpes de cabeza la migración libre y el libre mercado la forma en que el mundo compense sus debilidades? Ojalá. No lo puedo sintetizar de una manera más fácil. Ojalá. La cuestión es que para que se produzcan esos flujos libres también hace falta unas instituciones que canalicen bien estas vías de migración, Dionisio, porque la experiencia también nos dice que cuando los procesos son descontrolados o cuando no hay unas instituciones jurídicas, sociales, civiles que ordenan ese proceso, se producen muchísimos problemas. Las últimas elecciones de Estados Unidos creo que es un buen reflejo de toda esta problemática. Ya. Si algo nos debe quedar claro es que la migración y la tecnología son dos fenómenos imparables. No importa lo que hagan los gobiernos, la gente y las máquinas inteligentes seguirán moviéndose, evolucionando y encontrando acomodo, cueste lo que cueste. Por eso, el respeto a los valores tradicionales como la propiedad, la vida y la libertad serán siempre un buen marco para la convivencia. Enrique, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.